como señalamos en la carta que os enviamos tanto Lilian como Andrea como yo a los distintos museos de Argentina, Brasil y del Estado español. Y os quiero presentar a Lola Díaz, que es la presidenta de MAP, de Mujeres en las Artes Visuales, una asociación que lleva existiendo desde el 2009, pero que en estos pocos años, en estos 11 años, ha trabajado muchísimo por la visibilización, la representación y el reconocimiento de las mujeres en todos los aspectos del sistema del arte, no solo como artistas, sino como gestoras, como curadoras, como críticas, como galeristas, como investigadoras y educadoras. Y también os quiero presentar a Vanessa Cejudo, que es la vicepresidenta, y que ante nuestra petición de invitarles a que explicasen el autodiagnóstico, yo también soy de MAP, tengo que decirlo, desde su inicio, y nos parecía que dentro de este proyecto de las mujeres cambian los museos, las mujeres transforman los museos, el autodiagnóstico podía ser una herramienta que como asociación civil que actúa en el Estado español ha elaborado como un acompañamiento y un trabajo desde el interior de los museos para ver hasta qué punto pues son museos en igualdad, son museos inclusivos y son museos que reconocen y representan a las mujeres. Así que sin más, yo voy a dejar a Vanessa, no se está viendo, ahora sí, la presentación. Entonces ya sin más voy a dejaros a Lola y a Vanessa para que presenten el autodiagnóstico y las fases que MAP quiere implementar con el autodiagnóstico. Y yo creo que después de eso podemos hacer un turno de preguntas y de discusión. Así que, Lola, tienes la palabra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y el haberos secuestrado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las participantes y muy especialmente a las compañeras de este proyecto, Las Mujeres Cambian los Museos, Las Mujeres Cambian los Museos, que para nosotras realmente es un placer estar hoy con vosotras y creemos que podemos generar muchas sinergias sin duda. Bueno, muy especialmente también darle las gracias a María López Fernández Cao, anterior también presidenta de nuestra asociación, a la que le debemos pues, con gran generosidad y el trabajo que ha realizado para el manual de autodiagnóstico que vamos a profundizar y a presentar un poquito hoy. Puedo hacer solo una intervencioncita. Primeramente, muchas gracias. Es que como estamos hablando con países que no hablan español, por favor, todas, un poquito más despacio para que podamos disfrutar de este momento. Y muchas gracias. Gracias, Lilian. Tienes toda la razón. También por eso hemos preparado una pequeña presentación que luego os haremos llegar para que más tranquilamente, si hay algún aspecto que se haya podido quedar fuera o no se haya entendido bien, podáis mirarlo con más tranquilidad. Decía que quería dar las gracias a este proyecto que habéis iniciado desde España, Argentina y Brasil, que creemos que es un proyecto, Las Mujeres Cambian los Museos, muy cercano a MAP, a la actividad que venimos realizando, y que creemos que podemos seguro encontrar sinergias para seguir caminando juntas y juntos. Y muy especialmente también queríamos darle las gracias a María López Fernández Cao, que como ella misma ha dicho, forma parte de MAP, pero ha sido una persona muy relevante y lo sigue siendo como presidenta de MAP y desde su condición de investigadora y especialista en museos nos sigue ayudando y acompañando en desarrollar estrategias y acciones que sirvan para cambiar los museos y los centros de arte, que es hoy también la cuestión por la que nos concita esta reunión. Queríamos decir, aunque ya María lo ha comentado, que somos una asociación totalmente civil, independiente de los poderes públicos, que
formamos parte de ella más de 600 mujeres en todo el territorio nacional y también algunas compañeras que están fuera de España, en Europa y Latinoamérica. Así que esperamos que también esta reunión, esta red, pues pueda fortalecer a MAP y nosotros también pues, ayudar en lo que podamos. En ese sentido, no sé si queréis, bueno, podemos dar una pequeña pincelada, unos pequeños datos de lo que quién forma MAP y qué hacemos, para luego entrar en la temática que hoy nos concita y que hoy, por la que estamos todos aquí, que creo que es conocer un poco más en profundidad cuál es la herramienta que MAP ha planteado de autodiagnóstico de museos y centros de arte, que habéis recibido previamente, pero que espero que no, a lo mejor no todas habéis o todos podéis haber tenido tiempo para revisarlo. Por tanto, haremos también un pequeño resumen de este tema antes de las preguntas, si os parece oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo ha comentado antes Marian, que somos críticas, comisarias, artistas, conservadoras, gestoras, es decir, que están representadas casi todas las profesiones y todas las actividades, todas las mujeres del sector de las artes visuales. ¿Por qué nació MAP? Bueno, creo que aquí Marian incluso y Vanessa también podrían comentar muchísimas cosas, pero bueno, las razones son múltiples, son complejas, porque el mundo del arte, como sabéis, es también muy complejo, pero bueno, hemos tratado de señalar algunos aspectos que creemos que fueron impulsores de por qué MAP nació y por qué continúa hoy activa. Es que, como sabéis, tanto en los centros y los museos de arte, desde luego en España, que sí tenemos muchas investigaciones e informes que corroboran estos datos que manejamos, y seguramente también y desafortunadamente en Latinoamérica es similar. Está claro que la representación de la creación de las mujeres artistas es muy inferior en los grandes museos, en los grandes centros que hemos analizado y desafortunadamente también muchas veces en los museos más pequeños, aunque esos museos más pequeños a veces, al estar más cercanas a la realidad, a su contexto social, tienen más en cuenta todos aquellos aspectos y por tanto están relacionados con la comunidad y por tanto también la igualdad. El otro de los temas que también sabéis y que es recurrente y que conocéis perfectamente es que los hombres ocupan un mayor espacio en las programaciones de los museos y de los centros de arte. En ese sentido, también hay otra cuestión muy importante, que es las consecuencias que tiene esa menor visibilidad. Por tanto, esa menor visibilidad lo que hace es que las obras de las artistas se cuesten menos, que también el impacto en nuestro imaginario colectivo de esa creación de las mujeres no nos permita crear nuevos relatos, etcétera, etcétera. Se me ha ido un poquito la imagen del Zoom, perdonad, sí, ya estoy aquí otra vez, del Meet. Hay otra cuestión también que es que, por ejemplo, en España un 70% de las mujeres son licenciadas, perdón, que de las licenciadas en Bellas Artes un 70% son mujeres frente a aproximadamente un 30%. Cuando luego esto lo queremos ver reflejado en las ferias, en los museos, es casi a la inversa, es decir, si no vamos a entrar en detalles, pero la Feria de Arco, por ejemplo, no pasaba de un 20 y tantos % la representación de mujeres, tanto españolas como latinoamericanas y europeas, porque la española era de un 5%. Si fuésemos a ver datos de las exposiciones individuales de mujeres en un número importante de museos en los últimos años, estaríamos hablando de aproximadamente un 30%. Desde hace 10 años solamente hemos crecido un 10%. Es decir, hay muchísimos datos que vosotros también conocéis y que en vuestros países seguramente se reproducen también de esta manera, en la cual realmente pues, nos anima a continuar en esta lucha, en este trabajo que MAP lleva. Luego hemos puesto así una imagen simplemente para
que ya conocemos todos y que seguramente también se dará en vuestros países. Es decir, por ejemplo, esto es una foto del año 2017 de la Real Academia de Bellas Artes, que es uno de los órganos, en fin, de representación y de poder en el mundo del arte, en el sector, en este ecosistema que es el arte, donde creo que la foto habla por sí misma, ¿no? Pero esto se reproduce en los consejos, por ejemplo, de dirección de las grandes ferias, se reproduce la mayoría de las veces también en la falta de paridad dentro de los órganos de decisión de los museos. Estamos hablando de, no de las direcciones, que también son mayoritariamente masculinas, sino de los patronatos, de las representaciones del poder. ¿Dónde estábamos entonces, no? ¿Dónde estamos las mujeres en el sistema del arte? Pues creo que ya lo sabéis perfectamente, pues estamos ahí detrás, estamos en los cuadros, estamos detrás de los hombres importantes, estamos al lado, estamos haciendo las tareas de conservación, de comunicación, de gestión, en fin, creo que también esto me imagino que se reproduce muy de manera similar en otros países latinoamericanos y en los museos en los que estáis aquí hoy representados. Entonces, bueno, ¿qué hace MAP para cambiar esta situación? Vamos a poner el foco en algunas cosas más relevantes, que sería, bueno, hacemos debate, hacemos denuncias, vigilamos, visibilizamos a las mujeres del mundo del arte y tratamos de actuar para cambiarlo. En ese sentido, el debate se produce fundamentalmente a través de los foros que realizamos, llevamos ya 3 ediciones. Las denuncias están fundamentalmente enfocadas a cartas, acciones en la calle, protestas de todo tipo desde el punto de vista institucional y también del activismo. Vigilamos cuál es la situación, no porque nos guste tener esa idea solo de que parezca que queramos meter, entre comillas, el dedo en el ojo a nadie, sino porque es absolutamente imprescindible disponer de datos para que esos datos, y conociendo esa situación, podamos transformarla. ¿Cómo lo hacemos? A través de informes que podéis consultar en la página web de MAP. Hay más de 20 informes que analizan muchos aspectos de las ferias de arte, de los museos, de las direcciones, de las exposiciones, etcétera. Y entonces el observatorio de MAP es una de las piezas claves del trabajo que realizamos. La visibilidad de las mujeres tratamos de hacerla desde muchos aspectos, desde la propia página web de MAP, de dar información sobre las socias, pero sobre todo, digamos que hay un tema público muy importante que es la Bienal de Arte, que podríamos decirle de arte feminista. Llevamos también 3 ediciones, acabamos de terminar en el año 2020 la última edición y os animo a que conozcáis más en profundidad los proyectos de la Bienal, que realmente son muy, muy relevantes y muy transformadores. La Bienal tiene 2 ámbitos, uno de convocatoria pública para financiar los proyectos de artistas o colectivos que se presenten con temáticas feministas, pero también hay una gran participación, más de 100 y pico instituciones, museos, centros de arte y galerías que son también invitados a formar parte de la Bienal. Así que creo que también es una actividad en la que está implicada toda la comunidad y en la que creo que os podría ser interesante conocer un poquito más en profundidad. Y luego entramos a un poquito cuáles son aquellas acciones, cómo actuamos. Bueno, el debate que lo hemos comentado antes, perdón, del foro. ¿Cómo actuamos? Pues queríamos poner el foco, aunque hacemos muchísimas cosas, como habéis visto, en aquellas acciones, por ejemplo, como es Operación Museos, que es una operación activista, aprovechando la fecha del 18 de mayo, establecida como el Día Internacional de los Museos, en las que no solo nosotras como MAP, sino otras compañeras de otros países, también, por ejemplo, en Argentina, hicieron hace, creo que fue un par de años, una acción en la que se iluminó solo las obras de las mujeres que estaban en los museos. Quiero recordar que era el de Bellas Artes, si me equivoco, me disculpáis. Pero bueno, pongo este ejemplo, como nosotras pues hicimos en Arco
una limpieza de la feria o hemos hecho performance en la calle por parte de las socias de MAP. En fin, hemos hecho coloquios en Instagram el año pasado, pero queríamos ahora poner el foco en lo que hoy queremos que conozcáis más en profundidad y por lo que nos habéis invitado. Pero teníamos que contextualizar un poco qué es MAP para que comprendieseis mejor qué significa dentro de nuestra actividad lo que hoy presentamos. Entendemos que era necesario, después de todos los años que MAP ha trabajado, con los informes, con los foros, con las bienales, también de cambiar en alguna medida el sitio donde estaba MAP en su conversación, en su diálogo con los museos y centros de arte. Nos hemos atrevido, y creo que gracias a la colaboración del equipo de investigación que ha coordinado Marian López Fernández Cao y Alma Porta, además del grupo de trabajo de la Junta Directiva que les ha acompañado, nos hemos atrevido a hacer algo que no se ha atrevido a hacer ninguna institución pública y que es imprescindible, que es pensar conjuntamente con los museos y con los centros de arte cómo se puede cambiar y qué es lo que hay que mirar y qué preguntas nos tenemos que hacer para que realmente podamos hacer un diagnóstico, en este caso un autodiagnóstico, porque MAP no es una consultora, MAP es una asociación de mujeres, como ya sabéis, en las artes visuales, que lo que quiere es acompañar en la transformación a los museos y que eso sea un aprendizaje conjunto entre las asociaciones y las mujeres que formamos parte de ellas y los museos y los centros de arte. En ese sentido, tal vez Marian quiere plantearnos, primero hicimos un manual, hicimos un trabajo de investigación. Yo le pediría a Marian, si es tan amable, que nos diera unas pequeñas líneas de cuáles son las bases teóricas, que ya las ha comentado, sobre la representación, el reconocimiento y la redistribución, para luego poder entender mejor la herramienta, que no es ni más ni menos que la puesta en valor de ese manual, de ese cuestionario, de esas preguntas que nos hacemos, hacerla de una manera más fácil a través de una herramienta informática. Así que, Marian, como coordinadora del grupo de investigación, la hacemos hoy trabajar un poquito más, pero creo que lo va a hacer más sintético y más claro que cualquiera de nosotros. Pues muchas gracias, Lola. Bueno, siendo breve, yo la manera en la que hemos trabajado Alma Porta y yo, Alma es una consultora y es una evaluadora estupenda. Ella había hecho el máster además de políticas públicas y tenía una perspectiva de género que ya había hecho en otros trabajos y digamos que yo lo que he aportado al autodiagnóstico ha sido más la filosofía de fondo, ¿no? Bueno, y los conocimientos que tengo yo de epistemología feminista y en igualdad. Entonces, lo que pusimos en relación fue un poco los conocimientos tanto de Donna Haraway sobre conocimientos situados, sobre el concepto de testigo modesto, que de alguna forma lo que Donna Haraway viene a señalar es que en las instituciones y en concreto en los museos hay una especie de voz neutra que parece que es, en el caso de los museos de ciencias, la voz de la ciencia, en el caso de los museos de historia, la voz de esa historia que parece que no tiene sexo, que no tiene género, que no tiene origen, que no tiene clase social, etcétera, y en el caso de los museos de arte, pues algo similar. Entonces, lo que hace la epistemología feminista, y no solo, también la decolonial desde hace muchos años, es poner en cuestión esa voz neutra que no existe ni en la investigación, ni en la historia, ni por supuesto en la cultura y el arte. Entonces, de alguna forma, el autodiagnóstico lo que trataba era de descentrar exactamente esa mirada que se pretende neutra y que, como es neutra, todo aquello que no dice queda en los márgenes y entonces esa mirada neutra deja en los márgenes pues las clases económicamente más desfavorecidas, las procedencias que no sean occidentales y urbanas, porque tampoco en general tiene en consideración, digamos, lo que tiene que ver más con lo no urbano, lo campesino, etcétera.
y por supuesto a las mujeres. Y uno de los ejes teóricos fue el pensamiento de Nancy Fraser, que ya lo comentamos en la otra sesión, y que ella une feminismo y justicia social, y entonces eso nos parecía muy interesante porque ella trabaja tanto, digamos, la procedencia o la etnia o la raza como el género desde estos tres conceptos que ya hemos visto de redistribución, es decir, pues lo que viene ahí, me tengo que poner las gafas, la estructura económica, la división del trabajo, la feminización de ciertas categorías laborales, que en muchos casos se dan por hechas, ¿no? Porque vienen tradicionalmente, se han ido repitiendo, ¿no? Las mujeres que están en los museos y que limpian los museos suelen ser mujeres, aquellas que ocupan los estratos menos o peor pagados son mujeres, y no se sabe si se les paga porque son mujeres o como son mujeres se les paga menos, es decir, no sabemos cuál fue primero, ¿no? Pero también el concepto de representación, es decir, aparecen las mujeres en qué medida aparecen y cuáles son estas políticas de visión que también trabaja Jacques Rancière. Sí, Victoria, también hay que mostrar a las personas trans, etcétera. Pero bueno, cuando hablamos de museos, y por eso, entre otras cosas, tanto el autodiagnóstico como este proyecto, nosotros lo que señalamos es que cuando se abre desde el punto de vista de las mujeres, lo que se abre es para muchos más colectivos. Para, por supuesto, las personas no binarias, las personas trans, las personas que no necesariamente son no binarias, trans o mujeres, pero vienen de clases desfavorecidas, o son personas racializadas, o son personas de otras procedencias. Y digamos que esa es la filosofía de ambos proyectos, ¿no? Y de hecho, una de las cosas en las que incidimos en el autodiagnóstico es que apareciesen también y apareciesen cuestiones como accesibilidad, es decir, que tiene que ver cuando descentramos esa idea del sujeto masculino universal, ese sujeto neutro, ese testigo modesto que señala Donna Haraway, cuando ese sujeto que ya sabemos que no es ni universal ni neutral, y conseguimos agrietarlo, lo que surgen son todos los otros sujetos que somos nosotros y que estamos sujetados. Bueno, ya. Y por último, el criterio de reconocimiento, es decir, es cierto que en los últimos años han aparecido exposiciones digamos, no hegemónicas, pero hasta qué punto son una coartada del sistema, es decir, aparecen solo en marzo, aparecen en los espacios menos representativos del museo, aparecen como un itinerario, pero no ponen en cuestión la filosofía y el discurso museográfico, sino que son como pequeñas condescendencias, le llamaría yo. Y entonces lo que nosotros intentamos con el autodiagnóstico fue también analizar si esos pequeños parches son condescendencias o hay una fundamentación o hay una voluntad de repensar el museo desde la base. Y bueno, y como la verdad que Alma Porta es una técnica maravillosa, pues yo tengo que agradecerle, aunque no está aquí, que nos sentimos muy, muy cómodas las dos, la una con la otra, y ella comprendió perfectamente todas nuestras preocupaciones, que son las preocupaciones de MAP, y supo pasarlas a preguntas, o sea, a indicadores claros y medibles. Y ya, ahí me callo. Creo que hay preguntas, pero si os parece, yo os pediría que Vanessa explique un poco el autodiagnóstico y luego ya pasamos al turno de palabras, si os parece. Vale, pues empezaría yo, espero que se me oiga porque creo que hay un poquito de contaminación ambiental. Encantada de estar aquí, estar con todas vosotras y vosotros y deciros precisamente eso, que durante estos 12 últimos años detectábamos que esa labor que estábamos haciendo desde esta asociación independiente de medir
la igualdad, ¿no?, dentro de los museos y de los espacios del arte, nos dimos cuenta que durante 12 años estaba enquistada la desigualdad, con lo cual el autodiagnóstico se convirtió en una necesidad vital en la cual no podíamos quedarnos únicamente en la parte, digamos, de contabilizar, de visualizar y poner datos en torno a la programación más evidente, ¿no?, dentro de los museos, ni tampoco en la cuestión también de contabilizar a lo mejor esos espacios de poder y contabilizar también la adquisición de esa obra por parte, digamos, de algunos museos, ¿no?, que adquieren obra y cuál es la cuantía que emplean para esa adquisición de obra y cuántas mujeres hay dentro de esa colección, sino que nos pasamos a una parte que consideramos importantísima, que era analizar cualitativamente. O sea, este autodiagnóstico pretende, por eso ha explicado más a fondo Marian estos 3 criterios, pero que además, bueno, hay otros 5 criterios más complementarios que hacen de este autodiagnóstico como un análisis en profundidad que pretende abrir, digamos, como si fuera una autopsia, ¿no?, para analizar exactamente de dónde nace esta desigualdad, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría comentar que la herramienta, como os decimos, es una herramienta gratuita de servicio público. Creemos que realmente la mejor forma de paliar esta desigualdad es poder tener acceso a ella, poderla difundir y poderla utilizar como una herramienta propia para los museos y para que cualquier persona que está interesada en el tema pueda tener acceso a ella. Por lo tanto, la intención obviamente es la de poder facilitar el uso de esta herramienta. Por lo tanto, estará en breve, en unos meses, estará en una entrada en nuestra página web, en donde se puede directamente el museo entrar y utilizar, digamos, esta herramienta, este autodiagnóstico, y tener una respuesta en torno a cuál es su práctica y su política en términos de género. Como bien decía también Marian, la herramienta, por así decirlo, es una herramienta que mide la igualdad de una manera expansiva. Se han incluido muchísimos criterios. No estamos midiendo solamente el tema de las mujeres, estamos hablando también de accesibilidad y un montón de cuestiones que haya comentado Marian. Por eso, de momento, estamos avanzando mucho en la parte del museo o centro de arte, que tengan acceso a esa parte, digamos, de autodiagnóstico para estos museos y estos centros, para todos los que quieran realizar y comprender dónde se encuentra el origen de esta desigualdad. Pero hay una parte que vamos a analizar más a fondo, posiblemente en el foro que se va a dar en noviembre, en estos debates que hacemos en los años impares, y en donde vamos a intentar generar también una pequeña herramienta mucho más sencilla, pero que permita al ciudadano, a la persona que vaya a visitar una exhibición, también incorporar la visión de género en su propia experiencia, que no sea una cuestión que se quede únicamente para los profesionales de las artes o de la cultura en general, sino que poder generar esta inquietud a modo casi, bueno, de juego o de forma, digamos, más interactiva, para que el ciudadano también pueda trabajar ese aspecto y pueda ser crítico en torno a estas cuestiones. Pero vayamos a lo que nos compete ahora mismo, que es el autodiagnóstico para museos y centros de arte. Como os decía, es una herramienta que creo que es muy importante señalar que es una herramienta de acompañamiento. No pretende, de alguna manera, generar una visión única ni una cuestión, digamos, hegemónica, sino que le pretende, de alguna manera, generar aquellos instrumentos posibles para que podamos, de alguna manera, encontrar aquellos factores que están interfiriendo en nuestra desigualdad, ¿no? En generar estos espacios de la cultura que no son, pues, justos, ¿no? Por eso, bueno,
se van a basar un poquito, bueno, os cuento cómo sería exactamente, realmente no va a ser visualmente así, pero para que veamos un poco en qué consistiría. Después de hacer este autodiagnóstico, que serían unas 60 preguntas que van todas en torno a estos criterios que tenemos aquí, ¿vale? El que había explicado perfectamente Marian, el de reconocimiento, el de redistribución y el de representación, y junto con los otros 5 criterios más de participación, de diseño, diversidad y autonomía. Una vez que se ha contestado a estas preguntas, que son muy sencillas de contestar, el autodiagnóstico te va a devolver la definición de reconocimiento para que sepamos exactamente en qué aspectos, digamos, tenemos, entiende, digamos, este criterio, ¿no?, de reconocimiento. Te devolverá una evaluación de tu museo en torno al reconocimiento. En este caso, bueno, es un icono que se ha puesto de manera, digamos, bueno, ahora para poderlo explicar, que es un aprobado. Pues, por ejemplo, puede que el museo tenga un aprobado en reconocimiento. Te devolverá una evaluación junto, digamos, con esa recomendación, digamos, de mejora, porque en este caso sería necesitas mejorar, ¿no?, en esta parte de participación, y te devolverá esa recomendación en la cual te va a decir exactamente en qué tienes que mejorar dentro de ese criterio. Es decir, cada uno de los pasos que se van generando te va dando una recomendación en función de la puntuación o de el diagnóstico que ese museo ha obtenido en función precisamente de ese criterio. Es decir, se ha parcelado cada una, digamos, de las cuestiones fundamentales que atraviesa esta desigualdad, y el museo va a encontrar la respuesta o las posibilidades de mejora de esas cuestiones, porque no se está hablando de una cuestión genérica, sino que se está de alguna manera entrando en consciencia y digamos, en cada elemento básico para ese autodiagnóstico, ¿no?, y con ciertas posibilidades de cambio. Así sería para todos los criterios que han sido los que han determinado este autodiagnóstico. Por lo tanto, ese museo o centro tendría una devolución parcelada en función de estos criterios, con una puntuación en la cual el museo puede mejorar en torno a esas respuestas que se le han dado. Y no solamente eso, sino que además podrán tener, bueno, pues todo el autodiagnóstico en un PDF, si se quiere analizar en futuras reuniones con los patronatos o con ciertas, bueno, cuestiones que afectan realmente en la toma de decisiones, y una serie de herramientas que posibiliten que realmente el cambio sea posible. También hay una cuestión importante, y es que queremos que la herramienta sea sostenible en el tiempo. Nosotras estamos ahora mismo ahí, pero el grupo, digamos, de la Junta se va renovando, van cambiando, con lo cual queremos que esta herramienta sea, de alguna manera, sea una herramienta viva, que dure durante los tiempos y sobre todo que genere un conocimiento histórico, por así decirlo, una forma, digamos, de comprender cómo estamos evolucionando. Con lo cual va a tener también por así decirlo, un histórico para los propios museos, que van a tener su propio espacio, en donde pueden analizar cómo están evolucionando, cómo esos propósitos que se están haciendo se van cumpliendo a la medida que va pasando en los tiempos, porque obviamente no hay medidas que no se pueden transformar de la noche a la mañana, con lo cual eso se entiende, se comprende que es así, pero el propio museo, el propio centro podrá tener esa capacidad de autoanálisis. Y por eso tenemos aquí tendría la posibilidad de tener este histórico bastante presente. Y luego hay una parte que ya os comentaba al principio, y era que precisamente es una herramienta de difusión a nivel público para que
cambio se produzca, es fundamental que sea una herramienta transformadora. Por eso tiene que estar al alcance de los investigadores, investigadoras, de personal de políticas públicas, de periodistas, para que realmente se haga presión sobre esta cuestión tan importante que nos atraviesa a todas las sociedades, para que los ciudadanos y las ciudadanas también conozcan esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, habrá una parte en la propia página web de MAP en donde tú puedes clicar y encontrar una serie de informes que se van a ir generando, en donde, para no entrar tampoco en cuestiones, digamos, de, intentamos ser transparentes, tenerla, digamos, presente la ley de transparencia, pero por otra parte hay cuestiones que se preguntan en este autodiagnóstico que sabemos que son sensibles. Por lo tanto, estos informes públicos van a ser sumatorios sin señalar a ningún museo en concreto, sino de alguna manera generando informes que nos hablen de la salud general de la cultura, ¿no? Entonces, que nos pueda decir, pues dentro, digamos, del criterio de reconocimiento, en donde hay una explicación sobre el criterio de reconocimiento, cuántos museos aprobarían, cuántos tienen que mejorar y cuántos están fallando, cuántos están realmente en una necesidad de cambio, ¿no? De esta manera, pues también vamos a generar una especie, digamos, de informes y de bases de datos en donde se puede ver este sumatorio, digamos, de la salud de nuestra cultura, de cómo estamos avanzando, ¿no?, en esta justicia más social, ¿no?, en la cual podemos encontrar, pues, que en realidad estamos haciendo como una especie de barómetro, ¿no?, encontrando la temperatura, ¿no?, de nuestra cultura en términos de género. Y eso sería un poquito, pues, en lo que estamos ahora mismo avanzando, y sería, en definitiva, digamos, un resumen de este proyecto de autodiagnóstico en el que estamos sumidos desde hace ya casi 3 años. No sé, Marian, si damos paso a las preguntas, no sé si hay preguntas. Marian, si quieres damos paso a las preguntas. Sí, pues yo creo que sí. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias, Vanessa, por la presentación. Yo creo que ha quedado claro. A mí solamente me gustaría, si puedo, puntualizar una pequeña cosa, y es que claro, MAP actúa en el territorio del Estado español con las leyes que hay del Estado español, y entonces, por ejemplo, muchas de las respuestas tienen que ver con el incumplimiento o no, por ejemplo, de la ley de igualdad que existe en España y que en principio es de obligado cumplimiento. Es decir, que de alguna forma la herramienta está hecha, pues nosotras somos una asociación que empezamos siendo muy poquitas y ahora somos 600, pero seguimos siendo una asociación civil, es decir, no somos capaces, no somos un Estado ni una institución financiada, sino que somos una asociación civil autofinanciada, y entonces trabajamos en el territorio que podemos trabajar, lo cual no quiere decir que esta herramienta o esta herramienta de autodiagnóstico pueda servir de elemento que pueda ser mejorado por otros países o por otros estados o otras circunstancias que a lo mejor no son solo de arte, de museos de arte, o que tiene que ver más con museos de antropología, etcétera, etcétera. Y esa es un poco la puntualización. Cuando estabas hablando, Vanessa, yo me acordaba porque hemos sido un grupo de expertas en las que también está Sofía del Museo de Artes Decorativas y está Rosalía del Museo de Vilafamés, en las que están aquí en la red, en la que hemos ayudado a las recomendaciones. Y me estaba acordando de una de las recomendaciones, por ejemplo, que tiene que ver cuánta obra de mujeres han comprado en los últimos años, y que creo que la escribí yo, que digo, si usted no la compra está fuera de la ley, está incumpliendo, y claro, es una ley que afecta al Estado español, ¿no? Pero bueno, un poco para ponerlo en contexto. Sí, una puntualización muy pertinente que iba a comentar yo, que tiene una idea de universalidad, pero que lógicamente, una vez que los museos y los centros de arte del territorio español y de otros territorios, si os animáis, que seguro que sí, como decía Vanessa,
La idea es que esto sea una red viva, que la herramienta se pueda ir mejorando, que se puedan incorporando, cambiando cuestiones para que se adapte y sea una base sobre el desarrollo de las necesidades de cada territorio, ¿no? Sí. ¿Hay una pregunta? Sí. Sí, Mila Chiovato de Brasil quiere hacer una pregunta. Mila, puedes hacerla, cariño. Hola, hola a todos, un gusto estar con ustedes y gracias por compartir. El documento me parece fantástico, es más que en hora de empezar a cuestionarnos el lugar y la presencia de la mujer en las instituciones culturales. Bueno, lamentablemente en Brasil no tenemos una legislación tan buena como de España, les comento. Además que no tenemos buenos ministros hoy adelante de los ministerios que pudieran apoyarnos en ese rol, ¿no? Pero mi pregunta es más objetiva. Tienes un instrumento que me parece fantástico a diagnosticar las disparidades y diferencias adentro del museo, pero sabemos que gran parte de los museos son gestionados por hombres. Así que pregunto si hay alguna manera, algún instrumento o alguna información que nos podía compartir para cómo responder, contestar este instrumento, para que no sea desde arriba hacia abajo, para que sea colaborativo, para que de hecho el documento pueda revertirse en un recurso, una herramienta de transformación adentro del mismo museo. Gracias. Estaba escribiendo por el chat y me voy a comprometer, en fin, a una cosa, que es, vamos a intentar hacer un esfuerzo desde MAP para hacer un resumen del manual y traducirlo al portugués. Creo que eso también podría facilitaros la difusión, el debate. Entonces, no sé si la totalidad, pero por lo menos un resumen seguro que sí. Y creo que eso también puede ayudar a que continuemos, ¿no? La pregunta más específica que ha hecho la compañera, no sé si Mariano o Vanessa pueden aportar algo más. Bueno, Mila, en realidad el autodiagnóstico lo van a responder las personas que, digamos, que tengan el conocimiento para poder responder a esas preguntas. Ya sea un técnico, una técnica, pero tiene que ser alguien, digamos, que conozca perfectamente el funcionamiento del museo, del centro. Por otro lado, entendemos que hay una voluntad de contestar de una manera lo más sincera posible. Y luego hay una parte, digamos, que es la que se estaba trabajando para que fuera un poco más democrática la herramienta, o que tuviera acceso para otro tipo, digamos, de perfil menos profesional, que sería el de ciudadanos. Pero en este caso ya te digo que tendría que ser, obviamente, para que pudiera ser efectivo ese autodiagnóstico, tiene que ser una persona conocedora. No sé si es un hombre o una mujer, pero tiene que ser una persona conocedora que nos solicite simplemente inscribiéndose dentro de la herramienta, que nos solicite que quiere entrar en ese autodiagnóstico y poder hacer ese autodiagnóstico. Pero como hay preguntas muy concretas sobre el funcionamiento del centro, del museo, es necesario que sea conocedora. No sé si de género, hombre, mujer o... Sí, bueno, yo simplemente añadir, yo no creo que si todas las mujeres tuviesen visión feminista nos iría mucho mejor. Quiero decir que hay muchos hombres feministas y hay muchas mujeres feministas. O sea, yo creo que tiene más que ver con una sensibilidad, como todos los museos que estamos ahora aquí. Por ejemplo, Davidson dice que es cierto que habría que pensar esta herramienta en la especificidad de los museos de historia, arqueología, antropología. Hemos intentado que hubiese un tipo de preguntas que pudiesen entrar, porque lo que hablan es desde qué punto de vista se hacen las cartelas, por ejemplo, de las obras, ¿no? Y a mí eso
me parece que es muy importante, porque no es lo mismo hacerlo si estamos trabajando con la imagen de una mujer desde un punto de vista masculino, que mira a la mujer como un objeto de contemplación, que si lo hace desde un punto de vista femenino y se puede identificar de alguna forma con el contexto social, político, etcétera, en el que esa mujer ha sido representada, por poner un ejemplo. Entonces, esas preguntas han ido más en esa línea, con lo cual creo que obviamente hay que adaptarlo a los distintos contextos, a los distintos intereses y a las distintas situaciones. Pero bueno, creo que es un borrador que nos puede hacer reflexionar sobre exactamente lo que tú decías, ¿no? Hacernos un diagnóstico personal, ¿no? Y creo que frente a lo que señalaba Mila, claro, el autodiagnóstico es una invitación. Entonces, si el museo no quiere, pues no hay nada que hacer. Pero nosotras pensamos, y de hecho los dos proyectos partimos de la misma idea, de que hay mucha gente que quiere cambiar los museos y aquellos que lo quieran cambiar, pero no saben por dónde empezar, pues esta es una forma. Hay algunos museos que de momento son inamovibles, pero yo no creo que sean inamovibles. A lo mejor es la cúpula la que es inamovible, pero hay muchísimos conservadores y conservadoras, educadores y educadoras que están dentro de ese museo y están deseando que cambie. Con lo cual, bueno, es un movimiento. Yo he puesto el link desde la página web de MAP. Actualmente puedes descargarte el manual. Si estás hablando de la herramienta, todavía no está disponible, ¿vale? Pero el manual, por si acaso, aunque lo habéis recibido, os lo he puesto. Bueno, nosotras también tenemos idea de tratar de crear una red de museos por la igualdad, puesto que, como decía Vanessa, Marian, la idea es que esto es un proyecto vivo, es un proyecto colaborativo, es un proyecto participativo. Si nosotros estamos pidiendo la participación en todos los ámbitos de decisión en la ciudadanía, tanto a nivel político como en los espacios, en este caso culturales, lógicamente queremos aplicar esta misma filosofía al trabajo de MAP. MAP ha hecho un manual, una reflexión teórica, eso va a pasar, como bien explicaba Marian, tiene un cuestionario para poder hacer una evaluación, eso va a pasar a una herramienta de autodiagnóstico que lógicamente no puede quedarse en una acción individual. Seguramente esa acción, si fuera solo individual, museo a museo, tendrá una eficacia, pero no sería un movimiento tan transformador como pretende MAP que sea. Y entendemos que las redes, como esta que está hoy aquí, como esta otra red que será seguramente complementaria, ya veremos cómo nos organizamos, pero seguro que vamos a trabajar juntos y juntas, son las que tienen que ver luego cómo hacerlo más sostenible, más adaptado al espacio nacional, local, internacional, que esos museos, una vez que hacen esa reflexión, tendrán muchas más cosas que intercambiar, la idea de intercambiar buenas prácticas que ya existen, cómo te cambia también esta herramienta a la hora de hacer los debates. Entonces, la idea es que esto sea el germen de una reflexión de cada uno de los museos, pero que luego sea algo que públicamente podamos conocer mejor la situación y, por otra parte, que los museos trabajéis también conjuntamente para intercambiar experiencias y mejora, lógicamente, que también pueden incidir en cambios dentro de esta herramienta o de otra que pueda surgir más específica o más concreta si fuera necesario. Quería agregar algo yo aparte, que es que cuando pensamos este proyecto con Mariana y con Lilian justamente y somos conscientes de la diferencia, ese es un proyecto tricontinental, digamos, o sea, es decir, entre 3 países, ¿no? 2 continentes, Europa y América Latina, y justamente la diferencia entre las poblaciones que hay en ambos continentes. Y por eso nos parecía muy pertinente justamente
que el MAP presente esto como una propuesta y que cada uno tiene que adaptarlo y puede repensarlo en su contexto local y particular, ¿no? Pensando en las poblaciones, en el tipo de museos que tienen, las profesiones, en esto que dicen a otros de los participantes acá entre los museos de arte, arqueología, historia, antropología. Todos trabajamos con públicos distintos y sin embargo es una excelente propuesta porque se puede dar a la reflexión, es un buen disparador para pensar y repensar nuestras prácticas. Totalmente. Se hablaba ahora del principio de explicitación, en el cual si antes, en un proceso, digamos, en la historia, vivíamos de alguna manera presentando los resultados al exterior y quedándonos con los procesos, ahora el mundo vive compartiendo los procesos. Entonces yo creo que es muy interesante que los procesos se conviertan en el centro de la reflexión para que cada cual se apropie de ese proceso de construcción, en este caso de este autodiagnóstico, se lo aplique a su propia realidad y que realmente siga, que sea ese código, un código abierto, por así decirlo, para que cada cual pueda aplicárselo a su realidad. Y de esa manera seguir avanzando, porque realmente esto requiere un cambio universal. O sea, nos atraviesa todo, a todo el mundo, ¿no? El planeta. Entonces, realmente yo creo que sería interesante el poder compartir este proceso que hemos avanzado y sobre eso ir retroalimentando, ¿no? Y poder generar el punto, digamos, de atención en ese proceso, ¿no? Aquí ha surgido otro tema, perdón, a lo mejor había alguna palabra y si no hay ninguna palabra. Ha surgido un tema importantísimo que habéis planteado, que es el tema de la relectura de nuestra historia, ¿no? A través de los museos que a lo mejor están trabajando más en esa línea. Es un debate totalmente contemporáneo que desde luego a MAP le preocupa muchísimo. En este momento ha habido algunas exposiciones en museos muy relevantes en España que nos han hecho debatir muy en profundidad sobre esto y que vamos a seguir debatiendo y sobre todo también abriendo un espacio de reflexión en el que todavía vamos a poner más en valor cuáles son los conocimientos de las investigadoras de arte, desde las comisarias, desde un punto de vista feminista, porque creemos que no están para nada desligados, ni mucho menos de la contemporaneidad, todo lo contrario. Así que da igual, en el buen sentido de la palabra, esa experiencia y esos públicos a los que va los museos arqueológicos o los museos de antropología o los museos históricos o de bellas artes, en fin, realmente están generando relato, están consolidando el relato y creo que todas vuestras aportaciones desde cualquier tipo de museo va a ser útil para todos y para todas. Y esa relectura es, desde luego, uno de los objetivos que MAP va a seguir trabajando este año. Es fundamental. Algo pasa entre aquellas personas que con grandes conocimientos históricos y bibliográficos consideran o siguen pensando que hoy es posible hablar de la historia de las mujeres o hablar de las artistas mujeres como colectivo, no, exposición individual a individual, o abordar temáticas generales desde la mirada de una sola persona. Y muchas veces, sea igual que sea hombre o mujer, pero incluso es hombres en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Marian, no nos vamos a extender tanto aquí, pero acaba de hacer un trabajo importantísimo que se ha publicado en la revista M, Arte y Cultura Visual, que MAP lleva muchos años, dirigida por Rocío de la Villa, la primera presidenta y fundadora de MAP, que os animo también a que sigáis y conozcáis, porque ese debate se ha dado de manera muy intensa por una exposición que se ha hecho en el Museo del Prado de invitadas, y Mariana ha hecho un esfuerzo de generosidad diciendo cómo se podría cambiar esas cartelas o qué otras cosas se podrían poner. Luego hemos hecho también otro pequeño debate en relación a otra exposición, la casualidad que son el Museo del Prado, pero es al hilo de estos museos más colecciones históricas, sobre el tema de las pasiones mitológicas, en el que también se han vertido conversaciones. No importa que no estemos al 100% de acuerdo todas aquellos que participamos en el debate. Lo importante es saber que el debate
tiene que darse y que no puede haber una sola persona, un solo director, un solo museo que crea que tienen todo el conocimiento, que tienen toda la verdad, que pueden hacer todas las interpretaciones, que pueden hacer las relecturas. Hoy, como decía Vanessa, necesitamos que los procesos sean conjuntos y esos procesos tienen que participar mucha gente. Y eso es a lo que nosotras hemos venido aquí, a sumarnos a este proceso estupendo que las compañeras han puesto en marcha y aportar nuestro granito de arena y aprender con vosotras y vosotros, por supuesto. Este es un comentario que quería hacer para complementar lo que Andrea ha comentado hace poco, porque es una linda oportunidad de poner en relación este instrumento que vosotros desarrollaron, que han puesto mucha energía para hacer algo que pueda promover cambios. Yo creo en este instrumento dos cuestiones que son muy importantes. Primero, porque es un instrumento de perturbamiento, como Arthur Danto, que crea un ruido importante con las cosas que están súper asentadas, cimentadas, amalgamadas hace siglos. Entonces, de alguna manera, algo se perturba, es un instrumento de perturbamiento. Entonces, desde dentro, y lo que intentamos hacer en este proyecto, Mujeres Cambian los Museos, es un doble movimiento. Y el instrumento del autodiagnóstico es importante porque es como una pequeñita pelota que empieza a mover las pelotas todas que forman parte de la jerarquía. Entonces, así como Mila, de Brasil, de la Pinacoteca, ha comentado, desde el inicio, 2019, cuando empezamos los primeros encuentros para hoy quedarnos ahí, era de que, sí, la parte más, que tiene más poder en el museo no admite cambios, el instrumento, claro, va a encontrar resistencia. Pero si empezamos a trabajar con nuestros pares, así como yo he leído aquí, Rosa ha comentado de deshacer escaparates y vitrinas y remontar y rever desde dentro los equipos de los museos, fortaleciendo estas redes, porque mesmo dentro de los museos a veces no somos solidarias. Entonces es un instrumento, primero, de conexión, porque no empáticamente nos miramos en él, de alguna manera como profesionales o como no representadas en las colecciones, como artistas que somos, y productoras, y teóricas, y educadoras, y no sé qué, no sé cuánto. Una. Dos, es que también es un instrumento que tiene un argumento muy importante, que es la visibilización de la asimetría. Entonces, visibilizar esta asimetría también es necesaria. Es como, no tiene nada que ver, pero lo que pasa hoy en Brasil, en relación a casi 300.000 personas muertas, son números. Cuando nombramos, y es María del Carmen, Lilian Amaral, es no sé qué, esto me parece que es muy importante, que no son números o solo datos, pero somos personas. Entonces es un instrumento que habla de personas para personas. Entonces también desde el punto de vista de la museología contemporánea, comprende a las personas como valor. Y es para las personas que los museos existen. Entonces, primero, porque puede empezar pequeñito, pero empieza a partir del deseo de alguien. Entonces, a partir de una reflexión singular, subjetiva, personal, y que se va viralizando, contagiando, porque posiblemente, por ejemplo, los educativos, los campos educativos de los museos son importantísimos, porque actúan directamente con los públicos, pero posiblemente no son los que tienen más poder para decidir dónde se va a invertir las políticas museales, etc. Entonces, les felicito, y ahí es que ahora tenemos un trabajo muy bonito que quería invitarlas todas, que es pensarmos un proceso dialógico, cómo se podría pensar las cuestiones de mirar a nuestras realidades y
dialogar con el instrumento, adaptándolo o sugiriendo cambios que reflejen nuestros problemas. Algunos, claro, son comunes y otros son específicos de una cultura, ¿no? De una cultura colonizada, latinoamericana, del sur, etc. Entonces, deberíamos disfrutar de la oportunidad de tener ya un instrumento desarrollado con tanta energía y cuidado cuidado científico para que sea de verdad un instrumento aplicable, pero mantenermos un diálogo en términos de comparación, de relación, cómo podemos hacer de esto un instrumento que pueda dialogar con los problemas y las tipologías de museos. Claro que no se espera que el MAB, que es una asociación de mujeres, artistas de las artes visuales, si va a hacer un autodiagnóstico contemplando otras lenguajes, otras naturalezas de museos. Esto es, entonces, poner en el mundo este instrumento, es abrir la oportunidad de que las personas puedan apropiarse y, no voy a decir mejorar, pero complementar este instrumento con las diferencias como potencias para implementar este instrumento que es de verdad una gran oportunidad que tenemos ahora. Entonces, solo para decir esto, porque sería implicar a los brasileños y las argentinas junto con los y las españoles y que vengan a añadir el proyecto de México, Colombia. Aquí podemos pensar que sea en un museo o dos museos, cómo podemos acompañar, aplicar el instrumento, cómo los equipos van a trabajar entre ellos mismos y con un colectivo, la comunidad. Esto me parece que tenemos un año de trabajo. Los forums se van a desarrollar el junio en Madrid, en octubre en Buenos Aires y noviembre en Brasil. Es un tiempo posible, no es un tiempo de un evento, sino que de un proceso. Y me parece que vosotros también trabajan con procesos. Y yo solo creo en transformación con procesos. Es un poco invitar a que mantengamos un proceso continuo y que este instrumento, el autodiagnóstico, sea uno de los puntos que vamos a llevar con nosotros en este año y en noviembre podamos mirar qué ha reverberado en nuestros contextos a partir de acoger el instrumento como algo importante y necesario. Esto es que quería decir. Gracias. Pues os agradecemos muchísimo que penséis, en fin, que la herramienta autodiagnóstico y el manual puede acompañaros en este proceso. Marian lo sabe, MAP somos muy aguerridas y desde luego estamos dispuestas también a acompañaros y aprender, como decía, de todo este proceso que vais a llevar adelante. Nosotros coincide también que el foro de MAP, que se hace cada 2 años, será a finales de octubre y principios de noviembre, y tenemos idea de que este proceso de conocimiento y de experiencia piloto de la herramienta, que los museos que se animen algunos ya lo han probado, pero otros van a continuar y de una manera, digamos, más sistemática, ¿no? Y yo espero que algunos de vosotros y vosotras os vais a animar, pues también diríamos que en el foro de MAP puede haber una presentación de esos resultados, de cómo se ve, de cómo mejorar cosas, se visualice esas redes que se están creando y las que se creen alrededor de esta iniciativa, porque eso nos va a ayudar a todos y todas. En la medida que haya reticencias en un museo, si hay un grupo que se ve nacional e internacional, esa corriente, esa fuerza, esa energía nos va a ayudar a todas y a todos. Entonces, la verdad es que cuando veáis tranquilamente, a través de Marian y de Lilian y de Andrea, os haremos llegar cómo va nuestro proceso, en la medida que ahora mismo sí podríais revisar y dar vuestra opinión sobre las preguntas, pero ya estamos en una fase realmente de la herramienta, creemos que sería mejor a lo mejor esperar un poquito para que cuando esté la herramienta, que va a ser más fácil de usar y de poder, os sumaseis al compromiso de hacer esta experiencia piloto
para también ver qué cosas os han servido, cuáles no, y en función de la tipología de museos también aprender si esta herramienta, su universalidad o sus debilidades, para que esas debilidades entre todos las convertamos, las hagamos fortalezas para seguir creciendo. Así que, por nuestra parte, estamos encantadas y animadas y os exhortamos, os animamos a que efectivamente forméis parte también de esta iniciativa, haciendo en su momento ese autodiagnóstico que nos servirá a vosotras para ver cómo está vuestra institución y a nosotras, como decimos, para aprender. Y al final nos servirá a todas, porque no hay un nosotras y vosotros, porque justamente la idea de una red es que todos trabajemos en igualdad y nos acompañemos unos a otros, ¿no? O sea, que unas a otras. Así que, por nuestra parte, si hay alguna pregunta más concreta, si no, pues deciros que a través de la red os informaremos. Os he puesto también nuestros correos, tanto en general de MAP como de la presidenta y vicepresidenta. Estamos a vuestra disposición a través de la red, del grupo de Las Mujeres Cambian los Museos, o si tenéis alguna pregunta concreta. Francilén quería, me parece que levantó la mano, ¿verdad? Hola, buen día a todas, todos. Buenos días a todos. Sí, gracias por las donaciones. Estaba con la cámara cerrada, me estaba muy atenta. Y gracias a todas, Vanessa, Lola, muchas gracias. Me instigó la palabra después que escuché a Lilian, que falou agora por último, y le gustaría comentar rapidito que está pasando en el Museu Ilê Oxum Lai Lai, que es un museo do Ilê Axé Opofunjá, que es mi casa matriz religiosa en Salvador de Bahía, que justamente estamos en un proceso de reacomodación del museo y estamos trabajando con la DIMOS, ¿no? La Diretoría de Museo Estadual, que nos está acompañando. Y el 31 de marzo, después se los voy a llegar a Andrea para que se pueda pasar la invitación, la salvaguarda de tradición del museo en un terreiro, en un templo de matriz africana. Y justamente estamos haciendo un trabajo compartido con la comunidad. Después de la live vamos a hacer una capacitación, la DIMOS va a hacer la capacitación de formando personas de la comunidad para que pueda estar haciendo la asistencia, el cuidado, porque es como capacitar museólogas populares y museólogos también, toda la gente que esté, y personas que estén interesadas en trabajar con eso. Entonces, vamos... estou muito encantada de ter chegado a este fuero, né? Agradeço muito a Andrea por la invitação, porque eu estou na Argentina, mas mis lazos, mi casa religiosa, mi vida es ahí en Salvador. Y es muy lindo porque ese museo fue criado por la matriarca, por una Estela de Oxóssi, que faleceu hace 2 años. Es el primer museo dentro de un templo de matriz africana. Tiene también el Cantuá, que tiene su templo. Y acá en la Argentina, cuando Lola habla de la red, entonces yo ya me vi ahí en la red con los museos de los terreros. Acá en Argentina también tenemos un museo, que es el Ilê Axé Oxum Doió, que está en otra condición de conservación, de cuidado, de atención, y que ahí, después voy a hablar con Andrea, necesita hacer un trabajo de género, no es la situación física, ¿no? Mas también pensar esa cuestión de la formación de género y la afectividad a sus patrimonios. Eso que me gustaría exponer, y voy a colocar en el chat la invitación para la live. No estoy ainda el card porque estamos trabajando, mas el dato voy a poner en el card. Muchas gracias.
Perdão, Vitória cita uma proposta. Eu de antemão digo que com muito gosto. Depois a coordenação faz o encaminhamento. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Hay un comentario paralelo aquí, pero es importante porque también es el momento que vamos tejiendo las redes y entre redes, ¿no? Ahí me parece que Franciene, Vitória Amaral, que son del nordeste de Brasil, entonces también tienen muchas cuestiones culturales para compartir, formar grupos internos fantásticos, Vitória y Franciene, y yo pienso que estamos componiendo por afinidad subgrupos, posiblemente un grupo de nuestro grande grupo que tenemos muchos intereses comunes y específicos, podemos formular un grupo que además se podrá encargar, porque tiene ese deseo de trabajar con el autodiagnóstico, posiblemente ni todas, pero algunas pueden hacer y pueden hacer de una manera un poquito más sistemática. Esto sería importante que después de hoy las personas puedan reflejar acerca del instrumento y de la posibilidad de vincularse y trabajar con él, manteniendo nosotros un diálogo, siempre con el MAV y con el proyecto Mujeres Cambian los Museos. En este sentido, quería preguntar a Marianne que estamos desarrollando una página web. Esta página web tiene la función de ser una especie de un espejo de lo que pasa en nuestro campo y del alcance del proyecto, que puede ser un proyecto quizás que tenga una larga vida, pero en el inicio va a trabajar mucho a partir de los contenidos intercambiados entre los participantes. Mujeres cambiam os museus, as mulheres transformam os museus. É um projeto que pretende criar uma cartografia, um recorrido, uma hoja de ruta acerca de las prácticas museales, acerca de la relación que los museos también pueden hacer y hacen de escucha y apertura a los colectivos y la sociedad. El proyecto está estructurado en 3 patitas: la investigación, por tanto la universidad, los museos, espacios de cultura y del arte, y la sociedad civil. Entonces, el diagnóstico es, por una mano, un instrumento de cambio desde dentro que se puede reverberar hasta afuera. Y por otra mano, también nuestra idea es impulsar la creación de narrativas, sobre todo audiovisuales, que pueden hablar de la situación, hablar del contexto de las mujeres hoy, a partir de una mirada personal y con la idea también de que todo lo que hacemos para el otro. El museo tiene esta función de comunicación importantísima. Por lo tanto, estamos trabajando, además del instrumento de autodiagnóstico como un dispositivo de cambio desde dentro, también la escucha activa, participativa, con el objetivo de escuchar, conocer e intercambiar buenas prácticas. Entonces, uno de los puntos importantísimos para tanto implementar una página web, que es una cartografía del ahora, poder traer los ejemplos y las buenas prácticas desarrolladas por los museos participantes. Por lo tanto, encaminamos una carta en la invitación para el día de hoy, sugiriendo a los participantes y las participantes que puedan hacer una selección de 3
buenas prácticas, siendo que la primera sería la que más apuestas, que es la más estructurada y tal, y la tercera sería la menos. Pero esto nos permite conocernos, por una mano. Por otra mano, crear una cartografía geolocalizada. Estamos pensando en una especie de una mapa, de una cartografía que pueda visibilizar los museos, los equipos y los proyectos, porque la visibilización es una cuestión importantísima también cuando hablamos de la cuestión feminista, porque es, ¿no?, el borrar, es invisibilizar. ¿Qué mecanismos podemos crear para visibilizar y ahí crear argumentos y fortalecer los argumentos para los cambios que queremos hacer desde dentro hasta afuera y desde afuera también crear presión social necesaria para que los museos también deban cambiar? Esto que el instrumento hace un doble movimiento, ¿no?, desde los museos y desde la sociedad. Por lo tanto, entonces, aclarar que es muy importante para el proyecto, que es nuestro proyecto, no es un proyecto de 1, 2 o 3 o 4, es de un colectivo de profesionales, hombres y mujeres, que van a pensar y reflejar acerca de un legado, una historia y la oportunidad que tenemos de hacer un pequeño pero fundamental cambio, y que me parece que el momento global con la pandemia que nos permite reflejar algunas cosas en ámbitos más profundos, también es el momento de hacer este movimiento y fortalecer las redes. Entonces, en la carta de invitación, y solo pediría, no sé si Mariano o Andrea, a poner el correo para donde la gente debe encaminar, porque algunas personas encaminaron, pero no sé si estaban con muy claro lo que queríamos hacer. Entonces, las buenas prácticas son para formar parte de la página web, que también organiza un repositorio online con referentes teóricos, conceptuales, y las buenas prácticas que van a ayudar a formar este mapa, esta cartografía de la hora. Entonces, por esto, porfa, 2 cosas que tenemos ya encaminadas. Una, que es quizás formar naturalmente grupos implicados con aplicar el autodiagnóstico, reflejar acerca del autodiagnóstico, utilizarlo, hacer quedarlo en la mano. Y otra cuestión es reflejar acerca de las buenas prácticas, si hay, si no hay, y por esto el intercambio es inspirador. Como la práctica del otro puede inspirarme, y como el autodiagnóstico es hecho en España, puede inspirar cambios en otros contextos. Esto quería de verdad reforzar en nombre de Marianne, en nombre de Andrea, porque esto para nosotros es una parte muy importante, que a veces se queda, o muchas veces invisibilizada, y cuando mucho apropiada solo por el territorio, cuando apropiado por el territorio, pero hay muchísimas prácticas que pueden inspirar cambios importantísimos. Esto, entonces, solo si tenemos el correo para donde las personas que están hoy y que hablen con aquellos también que por alguna razón en Brasil tenemos mucha gente de vacaciones en los museos. La pandemia y tal ha hecho que las agendas están un poco locas, entonces queremos también después compartir con estas personas que se impliquen, involucren o se sientan parte de este proceso. Sí, he puesto ahí los correos. Tenemos también el correo nuevo de Mujeres Cambian los Museos, pero no me lo sé, espera un segundo. No, a ver, Lilian, ahora lo pongo. Yo abrí otro correo, que es del cual me dirigía a toda la gente argentina, que es mujerescambianmuseos@gmail.com. Ese recepciono yo. El general es mujeres, yo lo anoto, mujeres cambian
Creo que es Cambian los Museos. Sí, lo tengo aquí, mujerescambianlosmuseos@gmail.com. Lo anoto. Mira, pero era buena idea hacer también 1.es y 1.br. Claro, que cada una reúna en su país, era más fácil. Yo percibí que algunas personas encaminaron, pero no he todavía tomado contacto para poder ver si están correctos, si es algo muy genérico, como me encaminaron unos informes genéricos con todas las actividades que hace el museo. No es esto que queremos, un informe, sino que pensar las prácticas que los propios museos seleccionen como algo importante que ha implicado y que hay algún tipo de conexión con lo que estamos proponiendo aquí. Y quería hacer un informe, que es el siguiente. Nosotros en Brasil sentimos una necesidad, y si vosotros pueden hacer entre vosotros y algún momento nos reunimos, que es acerca de las buenas prácticas. Y como la Pinacoteca del Estado de São Paulo es uno de los museos que nos está apoyando, entonces la próxima semana, el 25, el mismo horario, las 9 de la mañana, vamos a empezar unas escuchas activas, participativas. Y a mí me encantó lo que Rosa ha comentado hace poco de los trabajos en Rosario. Pues nosotros vamos a hacer un pequeñito encuentro primero la próxima semana, y si a alguien les interesa participar, porque podemos en el próximo mes, en abril, quizás hacer, siempre hacemos, después del encuentro internacional, como hoy, hacemos un Brasil, un Reverbera Brasil, que es cómo podemos trabajar con esto, vamos a intercambiar experiencias entre los museos de Brasil, porque no es, tenemos tantas cosas siempre para hacer, es una oportunidad de encuentro. Entonces, ya enviaré a vosotros todos el link para la sesión y un resumen de lo que vamos a hacer. Este momento organizamos entre brasileños, pero sería muy bonito si pudiéramos añadir y también valorar las buenas prácticas, no solo nos enviando los links o los videos, cosas que sean leves para compartir, sino también quizás en estos momentos complementarios que podemos aprofundar un poco más esta cuestión metodológica que tiene que ver con la escucha, que esto me parece que es un problema clave que tenemos que reflejar cuando hablamos de democracia, democratización cultural, porosidad, horizontalidad, cómo estamos o no abiertos a que todas estas cuestiones entren en los museos. Entonces, este es el informe que quería hacer. Para los brasileños, yo voy a hablar en portugués un poquito, pero quien está aquí es porque está comprendiendo todo, obviamente, pero también para invitarles a escuchar um pouquinho de português desde Brasil. Então, pessoal do Brasil, na próxima semana, dia 25 de março, às 9 da manhã, nós estamos convidando, aí, em nome da Pinacoteca, Mila Chiovato, Gabriela Aidar, estão organizando esse encontro com a gente. Vamos ter também a participação do Museu da Diversidade Sexual, vamos ter o Museu da Cidade de São Paulo, que ficou encantado com o projeto das Mulheres de Madrid. Como é o nome, Marian? Mujeres, el proyecto que tú has desarrollado con la memoria de las mujeres de Madrid, ¿cómo se llama? Sí, se llama Madrid, Ciudad de las Mujeres. Sí, Madrid, Ciudad de las Mujeres. Queríamos Buenos Aires, Ciudad de las Mujeres, São Paulo, Ciudad de las Mujeres, mirar la visibilidad o invisibilidad de las mujeres en las esculturas y monumentos de las mujeres, en todas las, no solo en la representación que está en la calle, pero las mujeres, nosotras mismas, los colectivos de mujeres y tal. Y
¿Dónde están las mujeres y dónde podríamos quedarnos, estar? Es una cuestión que vamos a trabajar en el próximo encuentro internacional, nuestro seminario, en abril, que son las videocartas. Las videocartas es así como el autodiagnóstico, es para nosotros un instrumento precioso. Las videocartas son la posibilidad del desarrollo de las narrativas subalternizadas, invisibilizadas y ponerlas a circular. Y más, una videocarta, así como un correo postal, un arte postal, tiene la función de enviar a alguien, hablar con alguien. Entonces también el potencial de intercambio entre mujeres, entre historias, que pueden ser muy transformadoras. Nosotros nos cambiamos a partir del otro. Entonces, estas son las cosas, los contenidos que queríamos tejer bien. El autodiagnóstico que dispara, es disparador y es un instrumento que ya está así en una situación muy bonita para que podamos utilizarlo por una mano y mirar las complementariedades que van a hablar de cada especificidad cultural, lo que es una contrapartida. El instrumento revela cosas otras que enriquecen nuestra red y también nuestra imagen, autoimagen de un colectivo de mujeres. Son muchas cosas que que se puede emergir de este proyecto. Entonces, hoy el instrumento, y es importante que cada uno que de alguna manera tenga sugerencias o preguntas o comentarios, estamos abiertos todo el tiempo. No es una vez al mes que nos encontramos, sino que el canal está abierto todo el tiempo, es un proceso. 2, el próximo mes sería muy importante ya tener de todos el envío de las buenas prácticas, porque nosotros vamos a intentar empezar en Brasil la próxima semana. A los que quieren participar, para escuchar, estén invitados para que podamos hacer un piloto, y si el piloto va bien, podemos ampliarlo. Y al final también pensar algunas cuestiones que queríamos proponerles, a pensar qué cambiaría tú en la situación de las mujeres, y dónde estamos y dónde podríamos estar. Son cuestiones que fueron puestas hace mucho por Lucy Lippard, pero está muy actual, está siempre actual pensar dónde estamos y dónde podríamos estar. Esto nos ayudará a realizar una dinámica acerca de las videocartas que van a ayudar a construir un tutorial a que podamos trabajar en los museos con los colectivos, con los cuales pretendemos que sean desarrolladas las videocartas. Quiero saber si para que no es de Brasil o para de Brasil, si está claro lo que estoy comentando. Porfa, me den un feedback, porque estamos hablando entre lenguas, a veces en la misma lengua no nos entendemos, y a veces, entonces solo para saber si está claro, si hay sugerencias, comentarios. Está claro, Nadia, gracias. Nadia Bosquet, del Museo de la Ciudad de São Paulo, será una invitada en la próxima semana con Danilo, que van a hablar de las relaciones también de inclusión social, de equidad de género y derechos humanos en nuestro encuentro de escucha activa participativa. Les dejo la palabra a quien quiera interactuar, hacer comentarios. Vi que Analía Bernardi, acá estaba viendo, quería compartir una pregunta. No sé si sigue acá Analía, fue hace un rato. ¿Dónde está? Hola, buenos días. Mi nombre es Julieta y estoy acá junto a Analía. Bueno, estamos muy enganchadas con todo lo que va pasando, así que muchas gracias por todo lo que nos van compartiendo.
Y la pregunta tiene que ver más que nada con la aplicación de este instrumento. O sea, me voy un poquito para atrás con todo lo que estuvieron diciendo recién, pero preguntarles si desde la propia experiencia, cómo pensaron o cómo llevaron a la práctica instancias previas antes de las discusiones con los equipos de los museos, ¿no? Digo, una convoca a sus compañeros, pero antes de lanzar este autodiagnóstico, bueno, cómo vamos preparando la cancha, como se dice acá en Argentina, para empezar a plantear estas discusiones, ¿no? Porque me imagino que en ese debate o en ese encuentro salen a la luz un montón de cuestiones que están como ahí generando tensiones, incomodidades. Creo que tiene que ver con esto de los privilegios que siempre hablamos las feministas, y bueno, cuando una quiere tirar ese tema, no siempre, digamos, los espacios son los más propicios para llevarlos a cabo. Entonces, me ponía a pensar en eso, como en esas estrategias anteriores a esos encuentros de discusión. Si alguna o alguno puede compartir algo en ese sentido. Bueno, gracias. Si queréis, Lola, Vanessa, puedo contestar yo un poco. No sé si te he entendido bien, pero si no me lo dices. A ver, en MAP llevábamos ya 9 años haciendo muchos informes y también colaborando con museos e instituciones culturales. Habíamos hecho informes pues de cuántas mujeres u hombres terminaban la carrera de Bellas Artes, de Historia del Arte, qué número de conservadoras de museos había, qué número de directores o directoras de museos había, cuántas mujeres exponían al cabo del año en el museo, cuánto dinero se gastaban los museos en obras de mujeres. Y habíamos hecho, y aparte en distintas asociaciones, itinerarios de mujeres en los museos, acciones en los que más participaba, fuera en el Museo del Prado o en el Museo Reina Sofía, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido nos dábamos cuenta, por ejemplo, una de las cosas que hicimos hace unos años fue presentar una queja al Defensor del Pueblo, que yo creo que también existe en Argentina y en Brasil, y nos las aceptaron todas. El mecanismo cuando tú presentas una queja al Defensor del Pueblo es que el Defensor del Pueblo se la traslada a la institución y la institución tiene que contestar ante el Congreso, que es muy interesante porque no es una contestación a una asociación, sino que tiene que contestar institucionalmente porque está violando, por decirlo de alguna forma, la ley de igualdad, que fue lo que le planteamos. Y lo que fue muy curioso es que la mayoría, presentamos 14 quejas, las admitieron todas a todos los museos y hasta el Premio Príncipe de Asturias, etcétera, etcétera. Y fue muy curioso porque la contestación de las cosas que hacían, la mayoría la había hecho MAP en el museo. Es decir, al final nosotros le dábamos, le arreglábamos los desagües a los museos desde una asociación civil, pero el museo no se movía. Llegó un momento en el que parecíamos que estábamos alrededor del museo haciéndoles cositas, itinerarios, actividades, mesas redondas, diálogos de artistas, etcétera, etcétera, pero el museo no se movía, era una cosa muy condescendiente al final. Y yo creo que en MAB había un consenso en el que teníamos que agitar el museo. Y la única forma de agitar el museo era que el museo se lo mirase desde dentro. Entonces, había unas cuantas cosas que teníamos claramente, que estábamos de acuerdo. Es decir, el reparto económico, por ejemplo, que es y es verdad que, bueno, nuestra querida Nancy Fraser nos vino al pelo porque ella es una socióloga que está acostumbrada a hacer análisis
de justicia social con perspectiva de género, que era lo que queríamos nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo está el dinero repartido? ¿Cómo está el dinero y el poder? Que son dos cosas distintas. Normalmente van unidas, pero en un caso está el dinero, o sea, quiénes cobran más, quiénes cobran menos, cuándo, cómo, para quién es la conciliación, solo para las mujeres, los hombres no tienen hijos, en fin, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas que trabajan, comen, duermen y cuidan de sus hijos y de sus mayores. Y por otro lado, cómo estaba repartido el poder, porque por ejemplo en los museos españoles se produce una paradoja, y es que hay unas oposiciones, que es un examen estatal para los conservadores de museos. Entonces, evidentemente, como el 85% de las personas que terminan los estudios de historia del arte son mujeres y el examen es transparente y estatal, el grupo de conservadores de museos, un 85% son mujeres, porque es transparente la manera en la que se entra. Hay un examen nacional, apruebas, suspendes, entras o sales. Entonces, en los museos españoles hay muchísima responsabilidad que cae sobre las mujeres, pero las direcciones de museos no se hace un examen. Son puestos digitales en el sentido del dedo, ¿no? O sea, no hay un concurso público, o sea, MAB lo que lleva años pidiendo es que en las direcciones de museos haya un concurso público con unos criterios muy claros de antigüedad, de formación, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos encontramos que los museos están soportados como un triángulo por mujeres, como una pirámide, pero en la cúspide siempre están los mismos. Es decir, un lobby, una sobrerepresentación de hombres, que es como le llamamos. Entonces, de alguna manera, la experiencia de nuestra asociación lo que vio es que, por mucho que intentáramos añadir, colaborar, etcétera, teníamos que crear algo, que pusiera en evidencia que ya hemos pasado muchos años con tonterías de itinerarios y mesas redondas y el mes del feminismo y la cosa esta y tal. No, si ustedes quieren museos en igualdad, cambiar el museo, tienen que hacer un análisis económico, de representación y de reconocimiento de autoridad. No me pongan la exposición en el espacio más pequeño, que no tiene catálogo, donde no le pagan menos a la comisaria o al comisario, donde la gente escribe gratis y además la tienen menos tiempo. Porque esos no son tanto criterios de representación, pero sí criterios de reconocimiento. Bueno, no sé, Lola, que me corrija, más o menos fue a través también de nuestra experiencia negativa y positiva, ¿no? Lola, si tú quieres, no se te oye. Sí, Sofía, no tenía nada que decir. Es que por algún motivo no encontraba dónde quitarlo. Sofía sí señala que es cierto que en la Subdirección General de Museos, que son 16, y hay una llamada a candidatos, etcétera. Pero en muchos casos en las comunidades autónomas, en las regiones, no lo hay o lo hay de dudosa... se podría poner en entredicho los criterios que lo usan, ¿no? Fabiola Heredia levantó la mano también, quiere decir algo. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están todos, todas? Bueno, ahí estuve prestando atención a esta herramienta que seguramente posibilita, ¿no es cierto?, la reflexión. Y quería preguntarles, y también quizás a modo de propuesta, seguramente ustedes ya lo tienen pensado, pero cómo hacer para relevar otras instancias, ¿no?, que tienen que ver más con las lógicas locales, ¿sí? Es decir, con aquellas estrategias
que se montan en las instituciones y que responden a la especificidad local. Y en ese sentido pienso estrictamente en el museo que yo dirijo, que uno no puede desvincularlo de la institución en la que está inserta, ¿no? Que es la institución Universidad Nacional de Córdoba, con sus propias prácticas, ¿no? Y que por mucho que reflexionemos al interior de los museos, si no existen instancias de cuestionamiento de esas prácticas de generación de profesionales, o sea, muchas más complejas, ¿no? De formas en que las mismas universidades llevan a gestionar sus espacios de toma de decisión. Bueno, es como que es mucho más amplio. Y también la otra variable de la especificidad disciplinar, ¿no? Es decir, seguramente en el mundo de las artes hay formas propias de inclusión-exclusión. No sé, en mi caso, el Museo de Antropología, las ciencias antropológicas también tienen sus formas propias, ¿no? Y en ese sentido, me parecería interesante como relevar estrategias, ¿no? Estrategias que sean, que generalmente esas estrategias suelen ser resultados de situaciones de crisis, lo cual también es significativo de visibilizar, ¿no? Es decir, cuáles son aquellas situaciones que llevan a preguntarnos sobre estos aspectos, ¿no? Más allá de una cuestión más general o con una pretensión más de diagnóstico, sino también tener como esa claridad que en general casi siempre que montamos alguna estrategia para problematizar cuestiones de género al interior de nuestras instituciones, responde, en la mayoría de las veces, un poco recién lo que comentaban de estas presentaciones que se hicieron en la Defensoría del Pueblo, responden a situaciones específicas, ¿no? Entonces también me parece importante ver qué es aquello que llama la atención o que hace que se operativicen acciones a los fines de generar o de superar desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, nosotros el año pasado, dentro del museo, hay, digamos, un colectivo en el museo y en la carrera de antropología, un colectivo que se llama Agárrate Catalina, que es un colectivo de mujeres antropólogas, y nosotras fuimos requeridas nuestra participación para la revisión de el régimen de sanciones disciplinares de la universidad a los fines de incorporar la perspectiva de género para sancionar específicamente aquellas faltas relacionadas con situaciones de violencia o discriminación de género. Y el hecho, digamos, esto estuvo motivado por una serie de denuncias, no estrictamente al interior del museo, pero sí al interior de la universidad, y a esto me parece interesante, es decir, ¿qué es eso que motiva la reflexión? Porque el diagnóstico es una forma de motivar la reflexión, pero también cuando estamos ante una situación crítica, es ahí cuando se motivan, o sea, es como que se generan y se piensa creativamente cómo sobrellevar esta situación. De esa experiencia que nosotros participamos muy activamente desde el museo, aportando cómo mejorar un instrumento sancionatorio, ¿no? Esto pensemos en una Argentina que desde hace unos 20 años viene produciendo una serie de instrumentos legales, ¿no? Para poder problematizar cuestiones de género del más variado color, ¿no? Pero a lo que iba es que esta participación nos llevó a pensar la importancia de generar un instrumento interno en el museo de compromiso, ¿no? Un instrumento de compromiso entre los y las integrantes del museo, donde lo que intentamos hacer es visibilizar cuáles son aquellas micropolíticas o microacciones, ¿no? Que siguen sustentando mecanismos excluyentes para mujeres o para otras identidades. Y una de las cosas que estuvo digamos, que salió con mucha fuerza, es la necesidad de que los varones cis se encuentren entre sí. Es decir, que la institución promueva el encuentro de varones cis. O sea, que promueve el encuentro de varones cis para pensarse, ¿sí? O sea, nosotras es como que nos hemos pensado mucho, hemos reflexionado un montón, hemos generado y hemos aplicado
y hemos incidido en la generación de instrumentos sancionatorios. Nos estamos pensando, aquí mismo nos estamos pensando. Pero bueno, estamos ahora en una instancia, por eso yo les hablaba de la localidad, de la especificidad de cada contexto, ¿no? Estamos en una instancia donde queremos interpelar y promover a nuestros compañeros varones cis para que generen reflexiones. Traigo esto solo a modo de ejemplo para poder pensar formas que quizás este colectivo que estamos aquí reunidos tengan para relevar acciones, que a mí me parece como muy importante poder también relevar acciones, relevar estrategias y relevar cuáles son esas situaciones críticas que nos llevan a accionar, ¿no? Que no nos dejen solo en la reflexión, o sea, que no nos dejen solo pensando, sino que decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con respecto a esto? Y creo que por ahí, cuando estamos en cargos de gestión, es un tema, porque muchas veces yo me he preguntado cómo accionar ante un episodio de violencia o discriminación de género concreto, ¿no? O sea, ¿qué hago ahí yo como directora de esta institución? ¿Cómo visibilizo? ¿Cómo es el tratamiento de las personas implicadas, ¿no? O sea, estoy trayendo una temática puntual, entiendo que es mucho más amplio lo que estamos intentando ver, pero bueno, son preguntas que tengo, y a lo que le sumaría también, que sería interesante ver estrategias que los propios museos llevan adelante para escuchar a los públicos y escuchar a los colectivos que nos proponen cosas para hacer. Sería esa, como me parece, digamos, otro acervo interesante, ¿no? Cómo nosotros recepcionamos aquellas propuestas que nos traen los diferentes públicos en relación a cuestiones estrictamente de género. Creo yo ahí que se genera como una batería de posibilidades de acciones, no digo recetas, pero sí de acciones que cuando uno las comparte creativamente pueden llevar a potenciar todo esto que se está generando. Así que bueno, eso quería compartir. Es que Fabiola ha abierto muchísimos temas, pero bueno, la verdad que es muy interesante también, ¿no? El ver cómo lo que tú estabas planteando, o sea, nosotros el autodiagnóstico entendemos que es lo que hemos venido hoy, un poquito que se nos había planteado presentar. En otro momento, ojalá, seguro que hay oportunidad de hablar más despacio de estrategias que MAP ha llevado a lo largo de los años, algunas las ha comentado Mariam, y otras compañeras de otras asociaciones de mujeres en la cultura que también están trabajando pues, para conseguir bibliotecas en igualdad o teatros, en fin, con temporadas de igualdad, etcétera, ¿no? Claro, esa pregunta que tú te haces desde el museo, yo creo que muchas veces también las hacemos seguramente otras compañías de los museos, nosotras desde las asociaciones, porque efectivamente es que son muchos procesos, es decir, que lógicamente el autodiagnóstico es una cosa más que nosotros consideramos que hoy tiene una vigencia por el momento en el que creemos que están los museos y los centros de arte en España, por la trayectoria que MAP ha llevado, por las acciones que Marian ha comentado, todo el background, todo el bagaje que hemos hecho, que por supuesto también creemos que tiene un cierto carácter de universalidad. No en su totalidad probablemente, quiero decir, a lo mejor no todas las preguntas son pertinentes para todos los contextos de la manera que estén hechas, tal vez faltan preguntas, no sé, creo que no sobrarán, pero a lo mejor le sobrarán algunas preguntas a algunos museos concretos, porque si es un museo que no hace compras, pues lógicamente esa pregunta, pero hemos tratado de que no la va a poder contestar, pero hemos tratado o estamos tratando, y cuando se hagan las experiencias piloto, de que eso esté compensado de alguna manera o que el museo pueda hacer unas observaciones de por qué no puede contestar, para que eso, digamos, influya lo menos posible, digamos, de manera negativa en ese diagnóstico. Pero en cualquier caso, claro, lo que tú planteas, estamos completamente de acuerdo, que es que hay procesos muchísimo más complejos, esta es una herramienta y en esta red entiendo pues que trabajaréis muchas otras cosas, como tú bien estás planteando, ¿no? Y bueno, creo que algunas de ellas también tienen que ver con el tema de género, aunque no lo parezcan, o por lo menos tan cercanas como podría ser la escucha a los públicos, porque al final eso es una cuestión de poder, ¿no? De quién detenta el poder, de quién es
abre la puerta, ¿no? Y quien decide lo que es arte y lo que no es arte, lo que es calidad y lo que no es calidad, al servicio de qué proyecto tiene que estar la institución pública. Yo creo que las prácticas feministas sí hemos avanzado un poquito en eso, no única exclusivamente las mujeres de la cultura, sino el feminismo en general. Y al final sí creo que muchas de estas preguntas que tú planteabas también tienen alguna cercanía, aunque no sean centrales, en el tema de la cuestión del poder y de cómo está distribuido y, lógicamente, por tanto, del tema de la desigualdad de género, y de la desigualdad en general y de la desigualdad particular con relación al género. Por supuesto, es que si no hay mayor participación, o sea, lo que estamos reclamando, ¿no? Si la participación no se produce única exclusivamente porque 1, 2, 3 personas del museo decidan que después del diagnóstico del MAP van a abrir más las puertas, no, es un proceso de participación, o sea, general. Y eso es lo que será finalmente transformador, ¿no? En fin, pero creo que has abierto un montón de cosas interesantísimas que lógicamente se podrán ir viendo y ojalá tengamos oportunidad de seguir compartiendo. Bueno, pues yo creo que ya son casi las 3 o un poquito más. Quiero compartir con vosotros la primicia de la página, que es simplemente una landing page, o sea, todavía no está activa, pero por lo menos para que veáis el aspecto, porque, bueno, nosotras estamos muy contentas con lo que puede ser, ¿no? Dejadme un segundito. Bueno, aquí está. La página, ¿se ven? Sí. Y bueno. Sí, se ve. Nos ha cedido la imagen un fotógrafo boliviano que se llama Freddy, que hizo esta imagen que nos parecía muy emblemática, que es la de Isabela Católica vestida de chola boliviana, porque reúne un poco, bueno, cómo tenemos que resignificar y cómo podemos resignificar la presencia de las mujeres. Y bueno, ya tenemos el comienzo de algo, ¿no? Y entonces, bueno, se supone que en esta página empezaremos a colgar pues todas las buenas prácticas y todos los vídeos que vayamos generando, los foros, las videocartas, el videolibro final, etcétera. Así que nada, aquí la tenemos. Voy a dejar de compartir. Marian, solo hay alguien que ha preguntado de quién es la fotografía que es tan importante. Sí, ¿cómo se llama? espérate, que estoy entrando. Freddy, es que me lo contacté por Instagram. Freddy Barragán. Y lo contacté por Instagram porque la foto la trajo, nos la enseñó esta Andrea y entonces no sabíamos saber cómo conseguir que nos diesen los derechos. Yo entré en Instagram, lo encontré, lo contacté y nos ha mandado la imagen, o sea que, bueno, todo esto es red, ¿no? María, antes de cerrar, ¿puedo pegar la palabra? Sí, sí. Rápido. Que solamente felicitar al proyecto, que está excelente, muy potente, y agradecer también a Lilian, que es una trabajadora incansable en estos proyectos. O que Fabiola ha falado agora sobre os coletivos. Em São Paulo temos coletivos periféricos e também o que ha comentado Francilene, os terreiros, quilombos, outras formas de organizações que não são cidadãs, nem tampouco museus ou espaços institucionais. São essas formas coletivas. Então, somente para fazer um comentário, é que isto tudo está muito potente. Em Brasil temos a situação agora, não somente de los hombres en lo poder, pero hombres fundamentalistas, fascistas e tudo, pero também há exemplos muito buenos como deputadas trans que foram eleitas em São Paulo, em todo o Brasil também,
mujeres negras, Erika Malunguinho, Erika Hilton, Luana Souza, entre otras muchas luchadoras. En España también tenemos María Dantas, que es una brasileña diputada por Cataluña. Somente un comentario para decir que hay mucho progreso también. Estoy ansioso para empezar las programaciones y todo. Gracias. Gracias, Daniel, qué bien. Con este comentario bonito que ha hecho que viajáramos un poquito entre nuestros países e imaginaciones, quería sugerir a todos, primero agradecer mucho, pero quería que Andrea también hable, que quiero escuchar la voz de Argentina con tanta potencia, la participación, tengo mucha gana de hacer encuentros y mezclarlos. Y Marian también, agradeciendo a todas y todos por la implicación, la energía y la motivación. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana, el 25, empezando la escucha activa participativa, pero queremos ampliar. Y nosotros internacionalmente nos encontramos el próximo mes, el abril, con las videocartas. Entonces, todas invitadas, que tengan un lindo día. Muchas gracias. Sí, antes que cerremos, les vamos a pasar en cada una el aviso, nuevamente una invitación para los talleres de las videocartas. Una en abril y otra en mayo, ¿verdad, Lilian? Tenemos 2, así que sí, se los vamos a pasar. Esto es un proceso que recién empieza de trabajo, muy en equipo, como habrán visto, aparte de redes, es un trabajo en equipo. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos. La idea es fortalecer esto. Así que bueno, muchas gracias por estar a todas y todos. Muy bien. Muchas gracias. Obrigadas. ¿Cerramos? Nos vemos en abril y para quien puder, la próxima semana. Encaminaremos el link para aquellos que deseen participar. Es el inicio, portanto, es un piloto. Estamos abiertos a cambiar la ruta si necesario. Gracias. Y un abrazo para todas. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Buen día. Chao, chao. Buen día.